Una antigua profecía está a punto de cumplirse. Los imperios más poderosos cayeron en una sola noche: Babilonia, Roma, reinos olvidados. Hoy, una nueva pregunta emerge: ¿está Estados Unidos destinado a caer también? ¿Está su fin escrito en la Biblia? El Apocalipsis habla de una bestia, una superpotencia que dominará al mundo. Disfrazada de luz, ¿ya estamos viendo su ascenso? Crisis, colapso moral, control invisible. Las señales están aquí, y el tiempo se acaba. Esto no es una teoría, es una advertencia. Y quienes apoyan esta verdad, dejando un corazón rojo, comentando o suscribiéndose, recibirán bendiciones del Señor, porque ayudan a proclamar su palabra en la hora final. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás podría cambiarlo todo. La profecía avanza. El reloj corre. Comencemos. Desde tiempos inmemoriales, los hombres han observado la ascensión y caída de imperios con asombro y temor, preguntándose si acaso sus destinos estaban escritos en las estrellas o si una fuerza invisible guiaba el destino de las naciones. La historia de la humanidad ha sido marcada por el auge de civilizaciones que, en su esplendor, parecían inconmovibles, pero que con el paso del tiempo se convirtieron en ruinas silenciosas. Testigos mudos de su propia gloria perdida. Babilonia, con sus colosales murallas y su inigualable riqueza, cayó ante el poder de Persia. Grecia, con su sabiduría y arte, fue consumida por la voraz expansión de Roma. Y Roma, el imperio que se creía eterno, se desmoronó bajo el peso de su propia corrupción y decadencia. Las escrituras han dejado huellas de estos eventos con precisión asombrosa, revelando que el ascenso y la caída de estas potencias no fueron meros accidentes de la historia, sino la manifestación de un plan divino. En los sueños de los reyes y en las visiones de los profetas se anunciaban las naciones que dominarían la tierra, cada una cumpliendo un propósito en el vasto tapiz de los designios celestiales. Nabucodonosor, rey de Babilonia, recibió un mensaje en la quietud de la noche, un sueño que lo perturbó profundamente. Vio una gran estatua, imponente y resplandeciente, con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro. No pudo comprender su significado hasta que Daniel, el profeta del Dios Altísimo, interpretó la visión con palabras que resonarían a lo largo de los siglos. Tú, oh rey, eres cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercero de bronce, que dominará la tierra, y un cuarto fuerte como el hierro, que quebrará y desmenuzará todo lo que se le oponga. Así se desplegó el destino de las naciones. Babilonia brilló como la joya del mundo, pero su esplendor no fue eterno. Los persas y los medos, bajo el mando de Ciro, tomaron su lugar, cumpliendo la profecía con una exactitud sobrecogedora. Grecia, con Alejandro Magno a la cabeza, se alzó con furia, conquistando en un tiempo récord, pero su reino fue fragmentado, disipando su poder. Luego Roma emergió, una bestia implacable que sometió a todo pueblo bajo su dominio, hasta que, debilitada por su propio peso, sucumbió ante la división y la decadencia. Pero si estos reinos habían sido predichos con siglos de anticipación, ¿qué de las naciones de hoy? La profecía de Daniel no termina con la caída de Roma, sino que menciona una última etapa: los pies de la estatua. Una mezcla de hierro y barro, reinos divididos, fuertes y débiles entremezclados, una era donde el poder se dispersaría sin que una sola nación dominara el mundo como lo hicieron los imperios del pasado. Sin embargo, en este escenario fragmentado, surgió una nación joven, una tierra nueva que se alzaría como una potencia sin precedentes: Estados Unidos. Una nación nacida en el fragor de la independencia. Se levantó con rapidez, superando a imperios milenarios en riqueza, poder y dominio, con principios que parecían inspirados en las mismas escrituras. Su constitución proclamó la libertad de conciencia, la igualdad de los hombres y la justicia como fundamento de su sociedad. Se convirtió en refugio de perseguidos,
en faro de oportunidades y en símbolo de esperanza. Pero la pregunta persiste, ¿está este coloso del mundo moderno en las páginas de la Biblia? Algunos estudiosos han buscado su sombra en las profecías, señalando a la bestia que surge de la tierra en el libro de Apocalipsis, una nación que en sus comienzos habla como un cordero, pero que con el tiempo adopta la voz de un dragón. ¿Podría esta descripción coincidir con Estados Unidos? Su ascenso pacífico y su influencia mundial parecen encajar con la imagen de una nación que en su inicio refleja principios divinos, pero cuyo futuro podría tomar un giro inesperado. Otros miran la profecía de los días finales, donde las naciones de la tierra se congregan en un último conflicto. Siendo Estados Unidos la potencia más influyente del presente, ¿podría desempeñar un papel crucial en los eventos del fin? Si los imperios de antaño fueron utilizados por Dios para cumplir sus designios, ¿acaso este nuevo gigante de la historia no está también bajo su mirada? La estatua de Daniel reveló que, al final, una piedra no cortada por manos humanas descenderá del cielo y destruirá todos los reinos, estableciendo un reino eterno que jamás será destruido. En ese día, ninguna nación quedará en pie, ni Babilonia, ni Persia, ni Roma, ni siquiera las potencias modernas. La pregunta no es si Estados Unidos perdurará, sino cuál será su papel antes del fin. Como todas las naciones anteriores, su destino ya está escrito en el libro de los tiempos, y el desarrollo de los acontecimientos mostrará si su legado será el de una nación que honró a Dios o el de un imperio que, como tantos otros, sucumbió ante su propia soberbia. Los días venideros traerán respuestas, pero el destino de los reinos de la tierra ya está trazado. Y solo aquellos que buscan la verdad de las Escrituras podrán discernir el propósito divino detrás del ascenso y caída de las naciones. La historia avanza sin pausa, y con ella, el cumplimiento de lo que fue anunciado hace miles de años. Los sueños y visiones han sido, desde tiempos remotos, el lenguaje mediante el cual el Altísimo ha revelado los misterios del porvenir a sus siervos. A través de ellos, se han descorrido los velos del tiempo y se han mostrado escenas de gloria y juicio, advertencias de reinos venideros y señales que solo aquellos con ojos espirituales podrán discernir. Uno de los más enigmáticos y aterradores relatos de la Escritura se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una revelación sobre los acontecimientos finales de la humanidad. Entre las muchas imágenes que vio, hubo una que se destacó como un presagio inquietante: la aparición de dos bestias, cada una con un papel crucial en el desenlace de la historia del mundo. La primera bestia emergió del mar, cubierta de poder y blasfemia. Su aspecto combinaba las características de los imperios antiguos descritos en las visiones de Daniel: el león de Babilonia, el oso de Persia, el leopardo de Grecia y el monstruo indescriptible de Roma. Su autoridad era incuestionable, pues recibía poder del mismo dragón, símbolo de Satanás. Esta bestia, identificada por muchos como el sistema papal que dominó Europa durante siglos, persiguió a los fieles y demandó adoración absoluta. Pero en la misma visión, Juan contempló el surgimiento de una segunda bestia, diferente de la primera, no nacida de las aguas tumultuosas de los pueblos y naciones en guerra, sino que emergía de la tierra, una región aparentemente deshabitada, estableciendo su presencia con una calma enigmática. Esta bestia, a diferencia de la primera, no llevaba la crudeza de la opresión desde su inicio, no tenía múltiples cabezas ni coronas que indicaran un linaje de monarcas. Su apariencia era la de un cordero, un símbolo de mansedumbre e inocencia, pero en su interior guardaba una verdad más oscura, pues aunque parecía benévola, su voz era la del dragón. ¿Podría esta descripción encajar con Estados Unidos? Las Escrituras indican que esta segunda bestia surge en un tiempo posterior a la primera, lo que sugiere que su aparición ocurre cuando el poder del papado empieza a declinar. La historia confirma que en 1798, el Papa fue capturado por las fuerzas de Napoleón, poniendo fin a la hegemonía política del papado que había gobernado Europa durante más de 1000 años.
En ese mismo periodo, una nación emergía con fuerza en el escenario mundial, Estados Unidos, que acababa de consolidar su independencia y se perfilaba como una nación diferente a las monarquías europeas, basada en principios de libertad civil y religiosa. Pero la profecía no se limita al momento de su surgimiento, también describe la naturaleza y evolución de esta bestia. Al principio, su apariencia era la de un cordero, reflejando una nación que se presentaba como defensora de los derechos y las libertades, con una constitución que garantizaba la separación entre la Iglesia y el Estado, impidiendo la imposición de una religión sobre otra. Sin embargo, la visión del apóstol Juan era clara, aunque la bestia tenía apariencia de cordero. Hablaría como un dragón. Esto indica una transformación en su carácter, una desviación de sus principios originales para adoptar una postura opresiva y autoritaria. El poder de la segunda bestia no se limita a su propio territorio, sino que se extiende por todo el mundo. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, Apocalipsis 1 y 12 de la tarde. Esto sugiere que trabajará en estrecha colaboración con el sistema religioso representado por la primera bestia, promoviendo su influencia y restaurando su poder. Ya no será solo una nación con influencia política, sino que también desempeñará un papel religioso, dictando normas de adoración y estableciendo directrices que afectarán a la humanidad entera. La profecía continúa con una advertencia aún más alarmante, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, Apocalipsis 1 y 12 de la tarde. Esto implica que la segunda bestia será instrumental en devolver la autoridad al papado, promoviendo leyes que obligarán a los habitantes del mundo a someterse a su dominio. Para lograr esto, la bestia de la tierra empleará señales y prodigios engañosos, una estrategia que ha sido utilizada desde tiempos antiguos para desviar a los incautos. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, Apocalipsis 1 y 13 de la tarde. Este fuego evoca la manifestación divina en el monte Carmelo, cuando Elías desafió a los profetas de Baal y Dios respondió con fuego del cielo. Pero en este caso, el fuego no será una prueba de la verdad, sino un instrumento de engaño, utilizado para validar falsos milagros y justificar la imposición de leyes religiosas bajo el pretexto de un avivamiento espiritual. Finalmente, la profecía culmina con un acto de tiranía absoluta, la imposición de una marca, un símbolo de obediencia forzada, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, Apocalipsis 1 y 16 de la tarde. Este acto de coerción sugiere la implementación de un sistema en el que aquellos que no se sometan serán marginados de la sociedad, incapaces de comprar o vender. ¿Podría Estados Unidos, una nación que comenzó con la bandera de la libertad, convertirse en el poder opresivo descrito en Apocalipsis 13? La historia demuestra que las naciones pueden cambiar con el tiempo. Israel, el pueblo escogido, pasó de ser el portador de la verdad divina a perseguir a los mismos profetas que Dios enviaba. Roma, que alguna vez ofreció libertad a sus ciudadanos, se convirtió en el imperio que crucificó al Salvador. De la misma manera, Estados Unidos, que nació bajo el estandarte de la libertad religiosa, podría llegar a ser el instrumento que imponga la adoración forzada en los últimos días. El cumplimiento de esta profecía aún está en desarrollo, pero las señales de su cumplimiento son cada vez más evidentes: los intentos de unir la religión con el Estado, la creciente presión por leyes que obliguen a la observancia religiosa, el avance de ideologías que buscan el control de la conciencia, todo apunta hacia la dirección que Apocalipsis 13 ha advertido. La bestia de la tierra no es solo una nación, es un sistema. Una ideología que se infiltra lentamente hasta que su verdadero rostro queda expuesto. El mundo está presenciando una transformación silenciosa, donde la libertad de conciencia, la base de la nación, se encuentra bajo amenaza. Cuando llegue el momento de la prueba,
Cada individuo deberá decidir si sigue a la voz del Cordero o si cede ante la presión de la bestia. Las profecías no están allí para asustar, sino para advertir. Aquellos que escudriñan las Escrituras y permanecen firmes en la verdad no serán tomados por sorpresa. El tiempo se acerca, y solo los que tengan la fe inquebrantable en el Dios viviente podrán discernir entre la voz del Cordero y el rugido del dragón. Desde tiempos inmemoriales, la tierra de Israel ha sido el escenario donde se han librado los más trascendentales acontecimientos de la historia sagrada. Desde que Abraham recibió el llamado divino para salir de Ur y establecerse en Canaán, hasta la proclamación de los profetas y la venida del Mesías, Israel ha ocupado un lugar central en los designios del Altísimo. Esta nación fue testigo de los pactos, de la entrega de la ley, de las conquistas y del exilio. Y en ella se cumplieron las palabras de juicio y restauración que los profetas pronunciaron en nombre del Eterno. Sin embargo, la historia de Israel no concluyó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ni con la dispersión de su pueblo a los confines de la tierra. Siglos después, una serie de acontecimientos sorprendentes darían lugar a lo que muchos consideran un cumplimiento profético: la restauración de Israel como nación en 1948. Desde la caída de Jerusalén y la diáspora, los judíos vivieron como extranjeros en tierras lejanas, sin un hogar propio, pero las Escrituras habían predicho que en los tiempos finales, Dios traería de regreso a su pueblo a la tierra que les había prometido. El profeta Ezequiel lo anunció con palabras precisas: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Ezequiel 37:21. Durante siglos, esta profecía pareció imposible, pues Israel había desaparecido del mapa como nación. Sin embargo, los acontecimientos del siglo XX marcaron un giro inesperado en la historia. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto, el mundo comenzó a mirar con compasión a los descendientes de Abraham. Con el apoyo de potencias occidentales, y particularmente con la intervención de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó la resolución que permitió el establecimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. En ese momento, un pueblo que había estado disperso por casi 2 milenios volvió a ser reconocido como una nación soberana en la tierra de sus antepasados. ¿Fue esto simplemente un acto político o un evento profético dirigido por la mano de Dios? La restauración de Israel no solo cumplió profecías del Antiguo Testamento, sino que también se convirtió en un punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos y la nación hebrea. Desde su nacimiento, Israel ha sido objeto de intensos conflictos, rodeado de enemigos que han buscado su destrucción. Sin embargo, en medio de estos desafíos, ha contado con un aliado constante: Estados Unidos, desde la administración del presidente Harry Truman, quien fue uno de los primeros líderes en reconocer el Estado de Israel, hasta el presente. El vínculo entre ambas naciones se ha fortalecido con el tiempo. La ayuda económica y militar que Estados Unidos proporciona a Israel ha sido clave para su supervivencia en un entorno hostil. Pero la pregunta que surge es: ¿esta alianza es meramente estratégica o tiene un trasfondo profético? Algunos estudiosos de la profecía han señalado que la relación entre Estados Unidos e Israel podría estar reflejada en pasajes de las Escrituras que hablan del respaldo de una nación poderosa a la restauración de Israel. Isaías profetizó: así ha dicho Jehová, he aquí, yo alzaré mi mano a las naciones, y levantaré mi bandera a los pueblos, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Isaías 49:22. Si bien este versículo puede interpretarse de diversas maneras, algunos han visto en él un paralelo con el papel que Estados Unidos ha desempeñado al apoyar el retorno del pueblo judío y su establecimiento en la tierra prometida. Pero la profecía también nos advierte que, aunque Israel ha sido restaurado físicamente, aún falta su restauración espiritual.
Zacarías profetizó que en los tiempos del fin, Jerusalén se convertiría en una copa de aturdimiento para todas las naciones y que los pueblos del mundo se reunirían contra ella. Zacarías 12, 2-3. En este contexto, Estados Unidos podría estar cumpliendo un papel crucial al ser el principal defensor de Israel en la escena internacional. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la protección definitiva de Israel no provendrá de ninguna potencia humana, sino del propio Dios. La historia muestra que Israel ha dependido en gran medida de su alianza con Estados Unidos, pero también evidencia que la política es inconstante y que las naciones cambian sus alianzas según sus intereses. ¿Qué sucederá si Estados Unidos deja de ser el protector de Israel? La profecía sugiere que en los últimos días, todas las naciones se volverán contra Jerusalén, y solo el Eterno intervendrá para salvar a su pueblo. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Zacarías 12:9. Esto indica que, aunque Estados Unidos ha sido un aliado clave en la preservación de Israel, su papel no será definitivo en la culminación de los eventos proféticos. Además, hay otra cuestión a considerar: ¿qué sucede si la alianza entre Estados Unidos e Israel no es solo una cuestión de apoyo político, sino un camino hacia el cumplimiento de una profecía más oscura? En Apocalipsis 13, se menciona que la bestia de la tierra, identificada por muchos como Estados Unidos, ejercerá autoridad y colaborará con la bestia del mar, el sistema papal, para establecer un control religioso global. Si esto es así, la relación entre Estados Unidos e Israel podría ser parte de un escenario más amplio en el que las naciones juegan un papel en la instauración de un sistema profético de gobierno mundial. Al analizar la profecía, queda claro que Israel sigue siendo un eje central en los planes divinos, pero también que su seguridad y destino final no dependen de la protección de ninguna nación, sino del cumplimiento de las promesas del Eterno. Aunque Estados Unidos ha sido una pieza clave en su restauración, el tiempo demostrará si continuará en ese rol o si, eventualmente, también se apartará del pueblo que una vez defendió. El destino de Israel está escrito en las páginas de la Biblia, pero el de las naciones que lo rodean sigue dependiendo de sus decisiones. La historia avanza, los acontecimientos se desarrollan, y la pregunta permanece: ¿seguirá Estados Unidos respaldando a Israel hasta el final, o se cumplirá la profecía de que todas las naciones se volverán contra Jerusalén? La respuesta aún está por revelarse, pero una cosa es segura: el desenlace de esta historia ya está trazado en los designios de aquel que gobierna sobre las naciones. Desde los albores de la humanidad, el conflicto entre la verdad y el engaño ha sido el centro de la historia sagrada. Desde el Edén, donde la serpiente sedujo a Eva con palabras engañosas, hasta los tiempos del Apocalipsis, donde la humanidad enfrentará la mayor prueba de lealtad, el enemigo ha trabajado incansablemente para desviar a los hombres del camino de Dios. Y en esta batalla final, uno de los elementos más enigmáticos y aterradores de la profecía bíblica se levanta como un símbolo de control y engaño: la marca de la bestia. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis describe un sistema de dominio que alcanzará toda la tierra. Este sistema, liderado por la bestia que surge de la tierra, impondrá su voluntad sobre las naciones, exigiendo adoración y sumisión absoluta. Quienes rechacen esta marca serán excluidos de la sociedad, privados de la capacidad de comprar o vender, y perseguidos con una intensidad que no se ha visto desde los días de la antigua Roma. Pero, ¿qué representa realmente esta marca? ¿Es un sello visible, un código implantado en la piel, o es algo más profundo? Y lo más inquietante: ¿será Estados Unidos el actor principal en la imposición de esta señal de lealtad forzada? Para comprender el significado de la marca de la bestia, es esencial entender la relación entre el culto y la autoridad en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, Dios ha señalado a su pueblo con una señal distintiva: la obediencia a su ley. En Éxodo 31:13, el Señor declara: «Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones.
Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Esta señal no era un tatuaje o una marca física, sino un símbolo de fidelidad a Dios, reflejado en la obediencia a sus mandamientos. En contraste, la marca de la bestia es el sello de un sistema opuesto, que demanda adoración en contra de los principios de Dios. Apocalipsis 1:16 de la tarde -17 afirma, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este pasaje indica que la marca no solo tiene un significado religioso, sino que también conlleva un control económico y social. En otras palabras, esta señal no es solo una cuestión de fe, sino de poder y coerción. La mención de la mano y la frente tiene un significado simbólico profundo. La frente representa la mente, la convicción y la aceptación voluntaria de la autoridad de la bestia. La mano representa las acciones, la obediencia forzada y la conformidad por conveniencia. Así, quienes acepten la marca lo harán de dos maneras, algunos por convicción, creyendo la legitimidad de este sistema, y otros por necesidad, sometiéndose para poder sobrevivir. Pero, ¿cómo se relaciona esto con Estados Unidos? El mismo capítulo de Apocalipsis indica que la segunda bestia, aquella que surge de la tierra, será la que impulse la imposición de esta marca, ejerciendo toda la autoridad de la primera bestia y obligando a la humanidad a someterse a su dominio religioso. Como se ha analizado en capítulos anteriores, esta segunda bestia representa a Estados Unidos, una nación que comenzó con principios de libertad, pero que en los tiempos finales cambiará su naturaleza y se convertirá en un poder opresivo. El mundo actual se encuentra en un punto de inflexión. La secularización avanza, pero al mismo tiempo, el fanatismo religioso crece en sectores clave del poder político. En los últimos años, se ha visto un resurgimiento del nacionalismo cristiano en Estados Unidos, un movimiento que busca establecer valores religiosos como la base del gobierno y la legislación, bajo la premisa de restaurar la moralidad y proteger la identidad cristiana de la nación. Se han promovido leyes que, en lugar de defender la libertad de conciencia, buscan imponer normas que restringen la autonomía espiritual de las personas. Uno de los elementos más preocupantes es el creciente clamor por el establecimiento de leyes dominicales, promovidas bajo la idea de preservar el descanso y la unidad social. A lo largo de la historia, el día de adoración ha sido un punto de conflicto entre la verdad y el engaño. Mientras que la Biblia establece el sábado como el día de reposo ordenado por Dios, el sistema religioso apóstata que emergió en los siglos posteriores a los apóstoles cambió esta señal, imponiendo el domingo como día de adoración. Este cambio, documentado en la historia eclesiástica, fue un intento de establecer la autoridad de la Iglesia sobre la Escritura, lo que más tarde se consolidó con el respaldo de los poderes seculares. El papado ha declarado abiertamente que el cambio del sábado al domingo es su marca de autoridad. Una declaración que concuerda con la descripción de la marca de la bestia en Apocalipsis 13. Si en el futuro se llegaran a imponer leyes que obliguen a la observancia del domingo como un requisito universal, aquellos que obedezcan estarían aceptando el sello de este sistema, eligiendo seguir la tradición humana por encima del mandato divino. Estados Unidos, con su influencia global y su capacidad para presionar a otras naciones, podría ser el líder en la implementación de estas leyes. Ya hemos visto cómo el país utiliza su poder económico para sancionar a naciones que no se alinean con sus políticas. Y en el tiempo del fin, este mecanismo podría ser utilizado para imponer restricciones sobre aquellos que no acepten la marca de la bestia. El control social y económico ya no es un concepto lejano. Con el auge de la inteligencia artificial, la digitalización financiera y el monitoreo masivo, el mundo está cada vez más cerca de un sistema donde cada transacción y decisión personal pueden ser rastreadas y reguladas. Gobiernos de todo el mundo están avanzando hacia la eliminación del dinero en efectivo y la implementación de monedas digitales centralizadas.
lo que daría a las autoridades el poder absoluto de restringir el acceso a bienes y servicios de aquellos que no cumplan con ciertas normativas. En Estados Unidos, la vigilancia del ciudadano común ha aumentado drásticamente en los últimos años. Con tecnologías capaces de rastrear movimientos, comunicaciones e incluso actividades financieras en tiempo real, la idea de un sistema en el que solo puedan comprar y vender aquellos que cumplan con requisitos específicos ya no es una teoría conspirativa, sino una realidad en proceso de implementación. Las Escrituras han advertido que este tiempo llegaría, pero también nos dan esperanza. Apocalipsis 2 y 12 de la tarde describe a aquellos que resistirán la presión de la bestia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El conflicto final será una prueba de fidelidad. No será simplemente una cuestión de economía o política, sino de adoración. Cada persona deberá decidir si sigue los mandamientos de Dios o si se somete a un sistema que, aunque disfrazado de justicia y orden, en realidad busca imponer su propia autoridad por encima de la del Creador. El tiempo se acerca rápidamente. Estados Unidos, que comenzó como un refugio para los perseguidos, pronto se convertirá en el brazo ejecutor de un sistema que demandará adoración forzada. La pregunta es, ¿estamos preparados para elegir a quién serviremos cuando llegue la prueba final? Los imperios han surgido y han caído. Las dinastías han gobernado con esplendor y luego han desaparecido como la brisa que sopla en el desierto. Reyes y conquistadores han escrito sus nombres en la historia, solo para que el tiempo los borre con la misma rapidez con la que el viento borra las huellas en la arena. Pero en medio de la incertidumbre del destino humano, una profecía pronunciada hace más de 2 milenios se mantiene inquebrantable, revelando el curso de la historia con una precisión asombrosa. Fue en la majestuosa Babilonia donde Dios decidió revelar uno de los misterios más impresionantes sobre el destino de los reinos del mundo. El rey Nabucodonosor, el monarca más poderoso de su tiempo, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. A pesar de su grandeza y poder, no pudo comprender la visión ni recordarla. Desesperado, convocó a todos los sabios, astrólogos y magos de su reino, exigiendo una respuesta imposible, que le relataran el sueño y su significado. Cuando ninguno pudo cumplir su orden, la sentencia de muerte se dictó para todos ellos, entre los cuales estaba el profeta Daniel. Daniel, un hombre de Dios, buscó al Señor en oración y, en una visión nocturna, le fue revelado el secreto del rey. Al presentarse ante Nabucodonosor, proclamó con confianza: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel 2 y 28 de la madrugada. Y así comenzó a relatar el contenido del sueño. El rey había visto una gran estatua, imponente y resplandeciente, formada por distintos metales. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras contemplaba la imagen, una piedra fue cortada sin intervención humana y golpeó los pies de la estatua, destruyéndola por completo. Luego, aquella piedra creció hasta llenar toda la tierra. La interpretación de Daniel fue clara y asombrosa. La estatua representaba la secuencia de los imperios que dominarían el mundo hasta el fin de los tiempos. La cabeza de oro simbolizaba a Babilonia, el reino de Nabucodonosor, majestuoso y brillante, pero destinado a caer. El pecho y los brazos de plata representaban al siguiente imperio, Medo-Persia, un reino inferior en esplendor, pero más amplio en su dominio. El vientre y los muslos de bronce correspondían al poder de Grecia, cuyo dominio se extendería sobre vastas regiones bajo Alejandro Magno. Las piernas de hierro reflejaban la fortaleza del Imperio Romano, un poder militar sin precedentes que aplastaría a sus enemigos con la fuerza del hierro. Los pies de hierro y barro describían el periodo posterior a Roma, una era de reinos divididos, fuertes y débiles entremezclados, que nunca volverían a unificarse en un solo imperio global.
Lo más impresionante de la profecía es que, al final, aparece la piedra cortada sin mano, que destruye la estatua y establece un reino eterno que jamás será destruido. Este no es otro que el reino de Dios, el gobierno divino que reemplazará a todas las naciones de la tierra. Durante siglos, los imperios han surgido y han caído conforme a la profecía de Daniel. Babilonia fue conquistada por los persas fueron vencidos por los griegos, Grecia cedió ante Roma, y Roma, eventualmente, se fragmentó en lo que hoy conocemos como Europa y otras naciones influyentes. Desde entonces, la humanidad ha intentado reunificar lo que una vez fue el dominio de Roma, pero sin éxito. Napoleón, Carlos V. Hitler, la Unión Europea, todos han intentado desafiar la profecía, pero la palabra de Dios se ha cumplido fielmente, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, Daniel 2:43 de la madrugada. Estados Unidos no aparece en la estatua de Nabucodonosor como un imperio específico, pero se encuentra en la última fase de la profecía, los pies de hierro y barro. La nación surgió en un mundo fragmentado, en una era donde no existe un solo imperio global, sino una diversidad de reinos y potencias con diferentes niveles de influencia. Sin embargo, lo que hace especial a Estados Unidos es su papel como la nación más poderosa de los tiempos modernos, una nación que, según Apocalipsis 13, se convierte en la segunda bestia, el poder que impondrá un sistema religioso global y marcará el destino del mundo en los últimos días. Siendo la nación más influyente de nuestra era, muchos han visto en su ascenso un paralelo con los grandes imperios del pasado. Como Babilonia, se ha llenado de esplendor y riquezas. Como Grecia, ha promovido la cultura y la educación. Como Roma, ha impuesto su poderío militar en todo el mundo. Pero como todos los imperios anteriores, también está sujeta al destino que Dios ha decretado. Ningún reino terrenal perdurará para siempre. La piedra cortada sin mano que destruye la estatua es la intervención final de Dios en la historia humana. Esta no es otra cosa que la segunda venida de Cristo, el momento en el que todas las naciones serán destruidas y el reino de Dios será establecido en la tierra. Apocalipsis 11:15 de la mañana proclama con solemnidad: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto nos lleva a una conclusión inevitable: Estados Unidos, al igual que todas las demás naciones, no es eterno, aunque en la actualidad su poder parece inconmovible. Llegará el día en que dejará de existir. La profecía de Daniel deja claro que ningún sistema humano permanecerá cuando Dios establezca su reino. Aquellos que han confiado en los imperios de este mundo verán cómo caen, pero aquellos que han puesto su esperanza en la roca eterna no serán conmovidos. Las naciones pueden forjar alianzas. Los líderes pueden prometer grandeza y los pueblos pueden construir imperios, pero al final, solo el reino de Dios permanecerá. Cuando Cristo regrese, todas las estructuras políticas, económicas y militares de este mundo serán destruidas, y solo aquellos que hayan puesto su confianza en el Rey de Reyes encontrarán refugio en la nueva era que Dios inaugurará. La profecía de Daniel nos muestra que el destino de la humanidad ya está escrito, pero también nos deja con una pregunta crucial: ¿dónde pondremos nuestra esperanza? ¿En un imperio que inevitablemente caerá, o en la piedra que jamás será removida? El tiempo avanza, y el cumplimiento final está cada vez más cerca. La historia de las naciones está llegando a su fin, y solo aquellos que estén firmes en la verdad estarán preparados para lo que viene. Desde los tiempos antiguos, la Escritura ha revelado que Dios, en su soberanía, ha juzgado a las naciones según sus obras. Ningún imperio ha perdurado cuando la corrupción y la rebeldía han llegado a su punto máximo. La historia de la humanidad es testigo de que la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando las iniquidades de un pueblo llegan a su colmo, el juicio divino se manifiesta con fuerza. Sodoma y Gomorra, Babilonia y Nínive son ejemplos de civilizaciones que, habiendo recibido advertencias claras, ignoraron la voz del Altísimo y perecieron bajo su justicia.
La pregunta que resuena en los tiempos modernos es inevitable: ¿podría Estados Unidos, una nación que una vez se levantó con principios de libertad y justicia, escapar del destino de aquellos reinos que desafiaron la voluntad de Dios? ¿O está siguiendo el mismo sendero de decadencia que llevó a estas ciudades y naciones a la ruina? Dios ha tratado a las naciones con misericordia, pero también con justicia. A lo largo de la historia bíblica, encontramos un patrón claro en la forma en que el juicio divino se ha manifestado. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre debido a su extrema maldad y corrupción moral. La Escritura no solo menciona su inmoralidad, sino también su arrogancia y falta de compasión. En Ezequiel 4:49 de la tarde se nos dice: «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso». Estas ciudades, que parecían indestructibles, fueron reducidas a cenizas en un solo día. Babilonia, la gran ciudad de oro, símbolo de poder y dominio, cayó en una sola noche. Nabucodonosor había construido un reino espléndido, pero su soberbia lo llevó a la locura. Su nieto Belsasar desafió a Dios al profanar los vasos sagrados del templo de Jerusalén, y en aquella fatídica noche apareció una escritura en la pared que declaraba su sentencia: «Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto». Daniel 5:27 de la madrugada. Pocas horas después, Babilonia cayó ante los medos y los persas. Nínive, la capital del poderoso imperio asirio, fue advertida por el profeta Jonás. En un acto sorprendente, el pueblo se arrepintió y obtuvo misericordia, retrasando su juicio. Pero años después, al regresar a sus pecados, la ciudad fue destruida, cumpliéndose la palabra de Dios. En cada caso, el juicio divino llegó cuando la maldad de la nación alcanzó su punto más alto. Pero antes del castigo, Dios envió advertencias, ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento. Cuando se observan los patrones que llevaron a la destrucción de estas naciones antiguas, es imposible ignorar las similitudes con lo que ocurre en Estados Unidos en la actualidad. 1. Moralidad en decadencia, al igual que Sodoma. Estados Unidos ha llegado a niveles de corrupción moral sin precedentes. La inmoralidad sexual, la perversión de los valores familiares y la violencia desmedida son prueba de que la nación se ha apartado de los principios que alguna vez la hicieron fuerte. La Biblia declara en Isaías 5:20 de la madrugada: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo». La redefinición de la moralidad según estándares humanos en lugar de la ley de Dios es una clara señal de un juicio inminente. 2. Arrogancia y autosuficiencia, como Babilonia. Estados Unidos ha caído en la trampa del orgullo, confiando en su poderío militar y económico. Ha olvidado que toda nación es sostenida por Dios. Las palabras de Nabucodonosor resuenan en la actitud moderna: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30 de la madrugada. El orgullo precede a la caída, y cuando una nación deja de reconocer a Dios, se prepara para su destrucción. 3. Desigualdad y opresión, como Sodoma. La nación se ha llenado de riqueza y comodidad, pero a costa de la explotación de los más débiles. La brecha entre ricos y pobres se ha profundizado, y la injusticia se ha vuelto un problema estructural. En Amós 5:12 de la madrugada, Dios advierte contra una sociedad que oprime a los necesitados: «Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligen al justo y reciben cohecho, y a los pobres en la puerta hacen perder su causa». 4. Corrupción política y social. El sistema de gobierno que una vez defendió la libertad y la justicia ahora está plagado de corrupción, manipulación y abuso de poder. Líderes que promueven la mentira y la codicia gobiernan sin temor de Dios, preparando el camino para un colapso inevitable. 5. Apostasía religiosa. Estados Unidos fue fundado sobre principios cristianos, pero hoy vemos cómo la fe verdadera es sustituida por una religión superficial.
Un cristianismo diluido que mezcla la verdad con el error. Las iglesias, en su mayoría, han dejado de predicar el arrepentimiento y han adoptado mensajes de prosperidad y autoayuda, ignorando la verdadera misión del Evangelio. Dios nunca destruye una nación sin antes enviar advertencias. A lo largo de la historia, ha levantado profetas, ha enviado señales y ha dado tiempo para el arrepentimiento. La caída de Sodoma fue precedida por la visita de los ángeles, Babilonia recibió la advertencia de Daniel, Nínive tuvo a Jonás. Y hoy, el mundo está recibiendo sus advertencias. Las catástrofes naturales, el aumento de la violencia, el colapso económico y la división social son señales claras de que algo se avecina. Dios está llamando a las naciones al arrepentimiento, pero pocos están escuchando. La profecía de Ezequiel 33:11 resuena con poder: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Estados Unidos aún tiene la oportunidad de volver a Dios, pero la pregunta es, ¿lo hará? La historia ha demostrado que las naciones rara vez se arrepienten en su totalidad. Aunque algunos individuos pueden responder al llamado divino, el sistema en su conjunto sigue su curso hacia la destrucción. El fin de Estados Unidos no será diferente al de las civilizaciones pasadas. La nación que una vez fue una luz para el mundo está en un declive acelerado. La Escritura es clara: el juicio de Dios caerá sobre aquellos que rechazan su autoridad. El reloj profético sigue avanzando, y aquellos que no presten atención a las advertencias divinas quedarán atrapados en la tormenta que se aproxima. El tiempo de gracia se está agotando. Estados Unidos, como todas las naciones del mundo, enfrentará el juicio divino. La única esperanza para quienes habitan en ella es volverse a Dios mientras aún hay oportunidad. Los días de Sodoma, Babilonia y Nínive son un eco del futuro, y solo aquellos que escuchen la voz del Altísimo podrán escapar de la ira venidera. El eco de la advertencia resuena desde los tiempos antiguos hasta nuestros días: ha caído. Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:2. Esta caída, profetizada por el apóstol Juan en la isla de Patmos, describe el destino de un sistema mundial que, habiendo alcanzado el pináculo de su poder e influencia, se desploma de manera repentina e irreversible. Babilonia, en la historia bíblica, fue más que una simple ciudad. Representó con acento agudo un sistema de arrogancia y rebelión contra Dios. Una civilización que desafió la soberanía divina y se sumió en la idolatría, el lujo desenfrenado y la persecución de los justos. El espíritu de Babilonia ha trascendido las edades, manifestándose en diferentes imperios que han seguido el mismo camino de corrupción y autosuficiencia. Sin embargo, la profecía de Apocalipsis no se limita a la Babilonia histórica, sino que señala a una Babilonia de los últimos tiempos, un sistema global que encarna la opulencia, la inmoralidad y la persecución del pueblo fiel de Dios. La pregunta que surge es inevitable: ¿podría Estados Unidos encajar en la descripción de esta Babilonia moderna? Para entender si Estados Unidos podría ser identificado con Babilonia la Grande, es necesario examinar las características que la Escritura le atribuye a este poder. 1. Un centro de influencia mundial. Apocalipsis 5:18 de la tarde describe a Babilonia como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es un poder con dominio global, que dicta las normas económicas, políticas y culturales a las demás naciones. En los tiempos modernos, no hay nación que haya ejercido más influencia en el mundo que Estados Unidos. Su cultura, su economía y su política han modelado las decisiones de naciones enteras, convirtiéndolo en un epicentro del poder global. 2. Riqueza y lujos desenfrenados. La Babilonia de Apocalipsis es descrita como una ciudad de extrema opulencia, rodeada de riquezas y comodidades, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Apocalipsis 18:7.
Estados Unidos ha sido la nación más rica del mundo, acumulando riquezas como ningún otro imperio en la historia. Sin embargo, esa misma abundancia ha llevado a la arrogancia y la indulgencia, alejando a la sociedad de los principios morales que una vez la fundamentaron. 3. Corrupción y engaño. En Apocalipsis 6 y 23 de la tarde se dice que Babilonia seduce a las naciones con sus hechicerías. El término en griego para hechicería es pharmakeia, que también puede referirse a manipulación y engaño. Nota, el transcripto original dice pharmakeia, que parece una posible corrupción de pharmakeia. Estados Unidos, a través de su cultura, sus medios de comunicación y su industria del entretenimiento, ha exportado ideologías y valores que han distorsionado la verdad y promovido una visión del mundo contraria a los principios bíblicos. 4. Persecución de los santos. Apocalipsis 6 y 24 de la tarde declara que en Babilonia fue hallada la sangre de los profetas y de los santos. Si bien Estados Unidos comenzó como un refugio para la libertad religiosa, la tendencia en los últimos años ha sido un creciente rechazo hacia los valores bíblicos auténticos y la persecución de quienes se adhieren firmemente a la fe. Se han aprobado leyes y políticas que restringen la práctica de creencias basadas en la Biblia, y el cristianismo genuino está siendo marginado y ridiculizado en la esfera pública. 5. Un colapso repentino e irreversible. La caída de Babilonia no será gradual, sino repentina, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Apocalipsis 18 en 8. Esto indica un juicio divino que caerá de manera inesperada sobre esta nación o sistema mundial. La historia nos enseña que ninguna potencia es invulnerable, y los imperios que parecían inconmovibles han caído en cuestión de días o incluso horas. La profecía de Apocalipsis 18 nos muestra que Babilonia no caerá por el ataque de una nación rival, sino por un juicio divino. Esto es crucial porque implica que ningún poder humano será el responsable de su colapso, sino que será Dios mismo quien ejecute su sentencia. Si observamos el estado actual de Estados Unidos, encontramos señales alarmantes de un colapso inminente, crisis económica y deuda incontrolable. La economía de la nación se ha basado en un sistema de endeudamiento masivo que no es sostenible a largo plazo. El dólar, que una vez fue el símbolo del poder financiero global, está perdiendo credibilidad a medida que otras naciones buscan alternativas. División interna y corrupción política. El país está más dividido que nunca. Las luchas entre ideologías, razas y clases sociales han debilitado la unidad nacional. El gobierno se ha vuelto un campo de batalla de intereses privados, y la corrupción ha erosionado la confianza del pueblo en sus líderes. Catástrofes naturales y desastres inesperados. Estados Unidos ha experimentado un aumento en desastres naturales sin precedentes, incendios forestales masivos, huracanes devastadores, sequías extremas y terremotos. La Escritura señala que Dios ha usado estos eventos como advertencias para las naciones que están al borde del juicio. Pérdida de influencia global. Aunque sigue siendo una superpotencia, Estados Unidos ha comenzado a perder autoridad en el escenario mundial. Otras naciones están desafiando su hegemonía, y el equilibrio de poder se está desplazando. Apocalipsis 18 muestra que cuando Babilonia caiga, las naciones del mundo lamentarán su destrucción, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Apocalipsis 18 en 9. Esto implica que el impacto de su colapso será global, afectando la economía y la estabilidad de todo el planeta. Dios, en su misericordia, siempre da una advertencia antes de ejecutar su juicio. En Apocalipsis 18 en 4 hay un llamado urgente: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado es una invitación a separarse del sistema de Babilonia, a no depender de sus riquezas ni adoptar sus valores. No significa necesariamente una salida física, sino una separación espiritual y moral.
Dios está llamando a su pueblo a estar alerta, a no conformarse con el mundo y a prepararse para lo que viene. El destino de Babilonia la Grande está sellado. Su caída será un evento que sacudirá al mundo entero, y la única seguridad estará en aquellos que han puesto su fe en el reino de Dios. La historia ha demostrado que los imperios humanos son temporales, pero el reino de Cristo es eterno. Cuando el juicio caiga, ¿dónde estará nuestra confianza? ¿En las riquezas de este mundo, que desaparecerán en una hora, o en la roca eterna que nunca será movida? La decisión está ante cada uno de nosotros. La advertencia ha sido dada. La historia está a punto de llegar a su clímax. Y aquellos que estén preparados no serán tomados por sorpresa. Desde el principio de la historia humana, los profetas han advertido sobre un tiempo de angustia sin precedentes. Un periodo en el que la tierra será sacudida por conflictos, desastres y persecución contra aquellos que permanecen fieles a Dios. Este tiempo es descrito en las Escrituras como la Gran Tribulación, un momento de prueba extrema antes del regreso glorioso de Cristo. Los acontecimientos actuales, la corrupción moral, la inestabilidad política y el auge de un sistema de control global indican que el mundo se está acercando rápidamente a este tiempo profetizado. Y si bien la Gran Tribulación abarcará a todas las naciones, hay una pregunta clave que debemos plantearnos: ¿qué pasará con Estados Unidos cuando el tiempo de angustia comience? La nación que alguna vez fue un baluarte de la libertad, que nació con principios basados en la Biblia, jugará un papel crucial en los eventos finales, pero su destino no será el que muchos esperan. Las Escrituras revelan que Estados Unidos se convertirá en un instrumento de opresión, un actor clave en la persecución de los fieles, alineándose con el sistema global que impondrá la marca de la bestia. Las profecías de Daniel, Mateo 24 y Apocalipsis nos dan una visión clara de los eventos que precederán el retorno de Cristo. El mundo será testigo de catástrofes naturales, crisis económicas, guerras y rumores de guerras. Pero uno de los aspectos más aterradores será la instauración de un sistema religioso y político global, encabezado por la unión de las potencias mundiales bajo un solo propósito: imponer una adoración forzada y erradicar a aquellos que se nieguen a someterse. Apocalipsis 13 describe que la bestia de la tierra, identificada como Estados Unidos, ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, el papado, y forzará a la humanidad a aceptar su sistema. Este control se manifestará de diversas maneras. 1. Leyes religiosas obligatorias. El tiempo de angustia comenzará cuando Estados Unidos, en colaboración con otras naciones y poderes religiosos, implemente leyes que obliguen a la humanidad a someterse a un sistema de adoración que contradice los mandamientos de Dios. La profecía indica que aquellos que rechacen esta marca serán perseguidos, privados de sus derechos y marginados de la sociedad. 2. Control económico y social. Apocalipsis 1 y 16 de la tarde menos 17 advierte que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. Esto implica la instauración de un sistema financiero global controlado, donde aquellos que no se sometan serán excluidos de la economía. Estados Unidos, con su avanzada tecnología y su influencia sobre los mercados mundiales, liderará la implementación de estas restricciones, utilizando la crisis global como justificación para el control absoluto. 3. Desastres y guerra como justificación para el control. Mateo 24 menciona terremotos, hambres y pestes en diversos lugares. Estas calamidades serán utilizadas por los líderes mundiales para justificar medidas extremas, incluyendo la implementación de leyes religiosas bajo el pretexto de que la humanidad debe volver a Dios para evitar el juicio divino. Sin embargo, estas leyes no estarán alineadas con la verdad bíblica, sino con un sistema de adoración falso diseñado para desviar a la humanidad de la verdadera fe. 4. Persecución contra los fieles. Jesús advirtió en Mateo 24 en 9, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Estados Unidos, que alguna vez fue un refugio para los perseguidos, se convertirá en un perseguidor.
La libertad religiosa será eliminada gradualmente, y quienes se nieguen a aceptar las leyes impuestas serán considerados enemigos del orden social. 5. Engaños espirituales masivos. La Biblia advierte que en los últimos días se manifestarán señales y prodigios engañosos, diseñados para convencer a las masas de seguir el sistema de la bestia. Apocalipsis 1:13 de la tarde -14 describe que la bestia de la tierra hará descender fuego del cielo para engañar a los habitantes del mundo. Estos eventos podrían incluir falsas manifestaciones espirituales, milagros aparentes y un falso avivamiento que engañará incluso a muchos que creen estar en la verdad. La gran tribulación será el mayor desafío que la humanidad haya enfrentado. Pero en medio del caos, Dios tendrá un pueblo fiel que se mantendrá firme, aun cuando el mundo entero se someta a la marca de la bestia. Apocalipsis 2:12 de la tarde describe a estos fieles con las siguientes palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sin embargo, la fidelidad tendrá un precio. Aquellos que se nieguen a aceptar el sistema global serán perseguidos, difamados y, en muchos casos, ejecutados. Apocalipsis 20:4 menciona que muchos serán decapitados por causa de su testimonio de Cristo y por no haber adorado a la bestia ni recibido su marca. Ante este escenario, surge la pregunta: ¿cómo debe prepararse el pueblo de Dios? 1. Fortaleza espiritual y fe inquebrantable. En los tiempos finales, la fe será el escudo de los creyentes. Aquellos que no tengan una relación firme con Dios serán fácilmente engañados o cederán ante la presión. Es esencial estudiar las Escrituras y buscar la comunión con el Señor mediante la oración y la obediencia a sus mandamientos. 2. Dependencia de Dios y no del sistema mundial. La dependencia excesiva de la tecnología y del sistema económico hará que muchos caigan en la trampa de la bestia. Es momento de aprender a confiar en la provisión de Dios, a vivir con menos y a prepararse para un tiempo en el que no se podrá depender de las comodidades modernas. 3. Comunidades de fe y solidaridad. En el tiempo de angustia, el apoyo mutuo entre los fieles será crucial. Así como los cristianos de la iglesia primitiva se apoyaban unos a otros en tiempos de persecución, el pueblo de Dios en los últimos días deberá estar unido, compartiendo recursos y fortaleciéndose espiritualmente. 4. Discernimiento espiritual. Los engaños serán tan poderosos que, si fuera posible, engañarían incluso a los escogidos. Solo aquellos que estén llenos del Espíritu Santo y bien fundamentados en la palabra podrán discernir la verdad en medio del engaño. Estados Unidos, que alguna vez fue un faro de libertad, se convertirá en un agente de control y persecución en los últimos días. La nación que nació con principios basados en la Biblia se alejará por completo de su propósito original y se alineará con el sistema mundial de la bestia, imponiendo leyes que desafían la soberanía de Dios. Pero en medio de la tormenta, Dios levantará un pueblo fiel, aquellos que no se doblegarán ante la presión, que no se rendirán ante el miedo y que proclamarán el mensaje del Evangelio hasta el último momento. El tiempo se está agotando. La gran tribulación se acerca, y cada persona debe decidir de qué lado estará. La fe superficial no resistirá el día de la prueba. Es hora de volver al Señor, de fortalecer la comunión con Él y de prepararse para lo que viene. Porque aunque el mundo se oscurezca y la persecución arrecie, la promesa sigue en pie: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 2:4-1-3. Desde tiempos antiguos, los imperios han buscado consolidar su poder en una única estructura de dominio. Babilonia, Persia, Grecia y Roma, cada uno en su momento, intentaron erigir un gobierno centralizado, un imperio global donde su autoridad fuera absoluta. Sin embargo, la profecía de Daniel reveló que, tras la caída del Imperio Romano, las naciones quedarían divididas y nunca volverían a unificarse completamente. Pero en los últimos días, la Escritura indica que un sistema de gobierno único surgirá, dominando la tierra por un breve periodo antes del regreso glorioso de Cristo. Durante más de un siglo, Estados Unidos ha sido el epicentro del poder político.
económico y militar del mundo. Su influencia ha modelado el destino de las naciones, estableciendo el dólar como la moneda de referencia global, dictando políticas internacionales y expandiendo su cultura y valores a través de la tecnología y los medios de comunicación. Sin embargo, la profecía bíblica sugiere que en los últimos días, ninguna nación se mantendrá como una potencia independiente. En lugar de ello, todas las naciones se unirán en un sistema global bajo el dominio de la bestia. Apocalipsis 17 describe a los reyes de la tierra entregando su autoridad a la bestia por un tiempo. Estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 5 y 13 de la tarde. Esto implica que Estados Unidos, junto con las demás naciones, será absorbido dentro de un orden mundial unificado, donde su soberanía será cedida a un poder mayor. Esta transición no será inmediata, sino que ocurrirá en medio de crisis y caos, obligando a los líderes mundiales a buscar soluciones en una estructura de gobierno global. Los eventos actuales muestran que este proceso ya está en marcha. Avances en la digitalización y el control financiero. La tendencia hacia monedas digitales controladas por bancos centrales permitirá el monitoreo y la restricción de las transacciones individuales. Un sistema financiero global facilitaría la implementación de las restricciones profetizadas. Solo aquellos que acepten la marca de la bestia podrán comprar o vender. Colaboración entre naciones a través de organismos supranacionales, instituciones como la ONU, el Foro Económico Mundial y la Organización Mundial de la Salud están promoviendo iniciativas que buscan centralizar el poder de toma de decisiones, reduciendo la independencia de los gobiernos nacionales. Crisis fabricadas como pretexto para la unificación, pandemias, guerras y desastres naturales están siendo utilizadas para justificar la necesidad de un gobierno mundial por el bien de la humanidad. Cuando el caos alcance su punto máximo, se ofrecerá una solución que traerá paz y seguridad, pero a costa de la libertad individual. Este proceso conducirá inevitablemente a la formación del último imperio de la historia, el sistema de la bestia, que ejercerá dominio absoluto sobre la humanidad. Daniel 7 describe a un poder que hablará blasfemias contra Dios y perseguirá a los santos, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7 y 25 de la mañana. Este versículo se ha interpretado como la descripción de un sistema global que impondrá leyes contrarias a los mandamientos de Dios y perseguirá a quienes se resistan a someterse a su autoridad. Las señales de esta persecución ya están visibles. Ataques a la libertad religiosa. Cada vez hay más restricciones a la práctica de la fe en diversos países. Las creencias cristianas son ridiculizadas y catalogadas como discursos de odio. Control de la moralidad y los valores. Se está promoviendo una agenda global que redefine la moralidad, alejándola de los principios bíblicos y forzando a las naciones a aceptar legislaciones que contradicen la palabra de Dios. Criminalización de la disidencia. Aquellos que defienden los valores bíblicos son censurados, despedidos de sus trabajos o incluso llevados a juicio por no alinearse con la ideología dominante. Este proceso alcanzará su punto máximo cuando el nuevo orden mundial exija una obediencia total, y aquellos que se nieguen a aceptar la marca de la bestia sean perseguidos y eliminados del sistema económico. La Biblia indica que antes de la segunda venida de Cristo, un gobierno mundial se establecerá, controlado por la bestia y el falso profeta. Este sistema unificará política, economía y religión, ejerciendo un dominio absoluto sobre la humanidad. Apocalipsis 13:7 describe el alcance de su poder, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este gobierno mundial será breve, pero bajo la excusa de mantener la paz y la estabilidad. Impondrá su voluntad sobre cada habitante de la tierra, obligando a todos a aceptar su autoridad. Pero su caída será inevitable, porque Dios no permitirá que su pueblo sea destruido, aunque este sistema alcanzará un poder absoluto.
Su destino está sellado. Apocalipsis 19 describe la derrota de la bestia y de todos aquellos que la siguieron. Cristo regresará con poder y gloria, destruyendo a sus enemigos y estableciendo su reino eterno, y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, Apocalipsis 7 y 20 de la tarde. Este será el destino del sistema mundial que se levantará en los últimos días. A pesar de su aparente victoria, su dominio será corto y su caída será catastrófica. El mundo está avanzando rápidamente hacia el cumplimiento de estas profecías. Cada evento que ocurre en la política, la economía y la religión está preparando el camino para el último imperio de la historia, el sistema de la bestia. Estados Unidos, junto con todas las naciones, será absorbido en este nuevo orden mundial, y el pueblo de Dios enfrentará la prueba final de lealtad. Pero en medio del caos, hay esperanza. Cristo regresará y su reino será eterno. Ahora es el tiempo de preparación. El mundo está al borde de una transformación sin precedentes. Y solo aquellos que han puesto su confianza en Dios estarán preparados para lo que viene. El nuevo orden mundial está cerca, pero el reino de Dios está aún más cerca. La pregunta que queda es, ¿de qué lado estarás cuando llegue el momento de la decisión? El mundo se encuentra en el umbral de su destino final. Las naciones han jugado su papel en la historia, levantándose en gloria y cayendo en la ruina, repitiendo el ciclo inquebrantable de la soberbia humana y el juicio divino. Desde Babilonia hasta Roma, desde los reinos antiguos hasta las superpotencias modernas, todas han seguido el mismo camino, un ascenso deslumbrante seguido de una caída inevitable. Pero la profecía bíblica deja claro que el último acto de la historia no será el dominio absoluto de los hombres, sino la instauración de un reino que jamás será destruido, el reino de Dios. Las Escrituras revelan que el regreso de Cristo no será un evento silencioso ni simbólico. La segunda venida será el momento en que los poderes del mundo serán derribados y la soberanía de Dios será establecida para siempre. En Apocalipsis 7 y 11 de la tarde menos 16 se describe a Cristo viniendo como un rey guerrero, montado en un caballo blanco, con su ejército celestial detrás de él, listo para ejecutar juicio sobre las naciones. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 7 y 15 de la tarde. Este pasaje es clave para entender el destino final de las naciones. La profecía no habla de una restauración de los gobiernos humanos ni de una alianza entre Cristo y las potencias mundiales, habla de su completa destrucción. El profeta Daniel tuvo una visión similar siglos antes, cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor. En Daniel 2, la estatua que representaba los reinos del mundo fue golpeada por una piedra cortada sin manos, que destruyó toda la estructura y se convirtió en un reino eterno. Esta piedra representa el regreso de Cristo y su reino, que reemplazará todo dominio terrenal, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2 y 44 de la madrugada. Los imperios del mundo serán barridos de la existencia, y con ellos Estados Unidos, junto con todas las demás naciones que han gobernado la tierra. Si algo nos ha mostrado la historia es que ningún reino que se opone a Dios permanece. Estados Unidos, como cualquier otra nación, está sujeto al juicio divino. A pesar de su grandeza, influencia y poderío, la nación ha seguido el mismo patrón de Babilonia, Roma y todas las civilizaciones que la precedieron, un inicio con principios elevados, seguido de un declive moral, corrupción y alejamiento de Dios. Jesús mismo advirtió que el juicio sobre las naciones será total. En Mateo 2:4-2:9-30 describe lo que sucederá cuando regrese, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Cuando Cristo aparezca en las nubes, todas las naciones perecerán, no habrá refugio para los reinos de este mundo ni para los líderes que han construido su poder sobre la opresión y la idolatría. Apocalipsis 6 y 15 de la mañana menos 17 describe cómo los reyes de la tierra intentarán esconderse, pero no habrá escape del juicio divino, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estados Unidos no será la excepción. Su sistema económico, su infraestructura, su influencia mundial, todo será destruido en un instante cuando Cristo regrese. El destino de la nación será el mismo que el de todas las demás potencias de la historia, un colapso total ante la manifestación del juicio de Dios. Pero la historia no termina en juicio y destrucción. La gran esperanza de la humanidad es que, después de la caída de los reinos de la tierra, Dios establecerá su propio gobierno, un reino donde no habrá injusticia, opresión ni corrupción. En Apocalipsis 21, 1-4, Juan vio la llegada de este nuevo orden divino. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el reino que durará para siempre, el gobierno de justicia y paz que Cristo establecerá sobre la nueva tierra. Los redimidos vivirán en una era donde no habrá más pecado, muerte ni sufrimiento, mientras que los imperios de los hombres han estado marcados por la guerra, la codicia y la injusticia. El reino de Dios será un reino de amor y santidad. Su gobierno no se basará en la opresión, sino en la restauración de todo lo que fue perdido por el pecado. Estados Unidos, como todas las naciones del mundo, enfrentará el juicio divino. Ninguna potencia terrenal sobrevivirá al regreso de Cristo. La única esperanza para la humanidad no se encuentra en los sistemas políticos, en las riquezas ni en la tecnología, sino en el reino eterno de Dios. El destino de las naciones está sellado, pero el destino de cada persona sigue en sus manos. La gran pregunta que cada individuo debe responder es, ¿dónde estaré cuando los reinos de este mundo caigan? El llamado de Dios es claro, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. No hay neutralidad en este conflicto. Cada persona tendrá que tomar una decisión, seguir los caminos del mundo, que perecerán en el juicio, o rendirse al Rey de Reyes y recibir la vida eterna. El fin de todas las naciones está cerca, pero el reino de Dios está aún más cerca. La decisión es personal, y el tiempo para elegir es ahora. La historia de las naciones ha sido escrita con sangre, poder y gloria pasajera, desde la majestuosidad de Babilonia hasta la disciplina de Roma, desde los imperios que gobernaron con puño de hierro hasta las democracias que surgieron con promesas de libertad. Todas han seguido un mismo patrón: ascenso, corrupción y caída. Estados Unidos, la potencia más influyente de nuestra era, no es la excepción. Las Escrituras han revelado el destino de los reinos de este mundo.
y Estados Unidos no podrá escapar del juicio divino. Aunque nació con principios de justicia y libertad, su alejamiento de Dios ha acelerado su caída moral, política y espiritual. Su destino está sellado, no perdurará como potencia independiente, sino que será absorbido en el sistema global de la bestia, convirtiéndose en un agente de control y persecución contra los fieles. Pero la historia no termina aquí. El tiempo de angustia se acerca. La gran tribulación está a las puertas. El mundo entero se prepara para el clímax del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Pronto, cada persona deberá tomar una decisión eterna: seguir a los poderes de este mundo o mantenerse fieles al reino de Dios. Jesús advirtió con claridad: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 9:34 de la noche. El colapso final de Estados Unidos y de todas las naciones será un evento sin precedentes. Los sistemas humanos serán derribados. Los líderes mundiales quedarán sin respuestas y el verdadero rey regresará en gloria y majestad. Cuando Cristo descienda, ya no habrá más dudas. Ya no habrá más tiempo. Solo habrá dos grupos: los que han permanecido fieles y los que han seguido la marca de la bestia. La gran pregunta es: ¿estarás listo cuando llegue el momento? La indiferencia ya no es una opción. El mundo que conoces se desmorona frente a tus ojos, pero un reino eterno te está llamando. Hoy debes decidir: ¿te hundirás con los imperios que caerán, o te aferrarás a la roca que jamás será movida? Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te quedes callado. La verdad debe correr más rápido que la oscuridad. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones. Comparte este vídeo con tus seres queridos. Puede que sus vidas dependan de saber la verdad. Déjanos tu comentario. ¿Crees que estamos viendo el cumplimiento de las profecías en nuestro tiempo? ¿Qué señales ves tú? El tiempo es breve, pero la esperanza en Cristo es inquebrantable. Despierta, prepárate, proclama. Nos encontramos en el próximo vídeo.